Le queremos dar la más cordial bienvenida a UMAC TV y su programa Jueces y Ciudadanos, un desafío televisivo, una apuesta de televisión pública que se lleva a cabo con la colaboración del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas. ¿Cuál es el objetivo? Educar, entregar información, que la ciudadanía sepa cuál es el rol del Poder Judicial y conozca también cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes y cómo hacerlos efectivos ante un tribunal de justicia. La invitada que tenemos en este programa es Isabel Margarita Zúñiga Albayay. Ella es secretaria titular de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Isabel Margarita, muchas gracias por estar en este programa. Hola, no, gracias a ti por invitarme. Como todos los programas de esta segunda temporada de Jueces Ciudadanos, partimos con una cápsula introductoria, con un video que representa la pregunta y el desarrollo que vamos a tener en esta entrevista. ¿Ya? Vamos al video y volvemos de inmediato. De ser dignos. De convivir con nuestras diferencias. De cuidarnos. De ser felices. Tu derecho es mi obligación. ¿Por qué hablamos de los derechos humanos de las mujeres si son para todos, son universales, sin importar si eres hombre o mujer? Lo que pasa es que los derechos humanos son iguales y distintos para hombres y para mujeres. Una mujer puede ser perseguida y discriminada al igual que un hombre, pero hablamos de vulneración de los derechos de la mujer cuando estos ocurren única y exclusivamente por el hecho de ser mujer. En nuestro país las mujeres trabajan más y ganan menos. Tienen peores planes de ISAPRE. Cuando se jubilan, lo hacen en peores condiciones. Cuando buscan trabajo, se le ponen exigencias no dichas, como verse bien, no proyectar hijos, ser joven. Fuera del hogar son las que mayoritariamente cuidan a ancianos y a niños. La muerte a manos de sus parejas aumenta. En fin, nuestra sociedad está llena de prejuicios que obstaculizan su desarrollo. Chocó es mujer. Para auxiliar, no, mejor hombre. Esas tareas son muy difíciles para las mujeres. Que contraten a un hombre. Es muy complicado trabajar con mujeres. Derrolladoras. Conversadoras. Son tan lloronas. Un prejuicio es una idea previa. Generalmente es desfavorable acerca de algo que se conoce mal. ¿Y tú tienes prejuicios? Acabamos de ver esta cápsula introductora, ¿cierto? Y nos deja la pregunta inicial de este programa. ¿Por qué las mujeres son consideradas un grupo vulnerable dentro de la sociedad? Históricamente las mujeres en general como grupo hemos tenido que ir ganando espacio. Yo creo que eso es lo primero que uno podría identificar de por qué las mujeres hemos sido de alguna manera discriminadas en la historia y esos espacios se han ido ganando históricamente. Las luchas sociales, las luchas por ingresar a la mujer en el mundo laboral, las luchas por conseguir el voto de la mujer en digamos su opinión en la democracia y así la evolución histórica o la evolución incluso la legislación, y llegamos en el último tiempo, ha demostrado cómo las mujeres hemos ido ganando espacios, pero esos espacios todavía y aún son insuficientes, es decir, las políticas públicas aún no han logrado establecer esa igualdad que muchas veces las mujeres requerimos o pedimos cierta protección del Estado. En general, yo te diría que somos un grupo que podría ser considerado aún un grupo vulnerable en relación, por ejemplo, también con los menores o con los ancianos, pero en relación a ciertos temas. Yo reconozco que en el mundo laboral y en el mundo, sobre todo en el mundo judicial al cual yo pertenezco, que somos la gran mayoría mujeres, nosotros en definitiva no somos discriminadas y contamos con igualdad de derechos en ese sentido e incluso en el plano remuneratorio y laboral, etcétera, pero sin embargo, esa realidad de nosotros no está igual en todos los restos de la sociedad respecto a las mujeres. Y desde ese punto de vista, entonces, lo que se exige es que el Estado dé protección de los derechos fundamentales que están establecidos en nuestra Carta Fundamental, justamente aquellos grupos que históricamente han sido o que les ha costado lograr una reivindicación o un trato igualitario en relación, en este caso, a este grupo, a los hombres en definitiva. La legislación en general les ha reconocido más derechos a ellos y los logros de la mujer en definitiva han sido ganados espacio, digamos, paso a paso, ¿ya?
tiendo a recordar dentro de la propia legislación el tema, por ejemplo, que hasta hace pocos años las mujeres nos casábamos bajo la potestad marital. Eso se terminó, pero es un logro, digamos, ya no es la obediencia al marido, bueno, es un logro de las mujeres. El tema de la igualdad de los hijos, que es un tema fundamental en la lucha por el reconocimiento de la familia, en definitiva, y de los hijos, de darle un trato igualitario a los hijos. El tema, por ejemplo, volví a hacer recuerdo de del derecho a voto de la mujer, etcétera. Bueno, todos esos pasos han ido ganando, pero insisto, aún quedan pasos por darle la legislación y por el reconocimiento, darle protección a aquellos grupos que dentro de la sociedad, incluso que dentro de las mujeres, pueden ser más vulnerables, ya sea económicamente, ya sea en la propia legislación. Y es por eso que el Estado está llamado justamente a darle esa protección a estos grupos que pueden todavía ser considerados más vulnerables. Sí. En este ciclo de jueces ciudadanos, el segundo ya, en este año 2015, hemos traspasado como eje central de los programas los derechos humanos. La violencia contra la mujer, la discriminación contra la mujer, ¿podría denominar que vulnera los derechos humanos de este grupo? Categóricamente sí. El reconocimiento internacional de los derechos civiles y políticos de las personas, bueno, ha sido un logro que se ha ganado y espacio del reconocimiento de los derechos de todos los ciudadanos, pero específicamente la Convención Interamericana de la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, o la Convención Belén do Pará, es aquel reconocimiento que en definitiva los estados proponen erradicar, terminar y prevenir, en definitiva, la violencia de género. ¿Desde qué punto de vista? Del logro de la mujer en la plena integración en la sociedad, en la plena participación de las mujeres en la sociedad y que se reconozca a sí mismo sus diferencias, ¿ya? Cuando la legislación habla de la igualdad ante la ley como un derecho constitucional, está bien, pero también el Estado debe reconocer que debe, en definitiva, proteger esos derechos dentro de las particularidades de cada uno de esos miembros. Es decir, no puede haber una legislación que sea para todos iguales, porque eso termina, en definitiva, haciendo una discriminación. Claro. Que puede ser indirecta o directa, pero igualmente puede perjudicar a un grupo, en este caso a la mujer. Por lo tanto, desde la Convención Interamericana para la Erradicación de la Violencia de Género, específicamente la violencia en contra de las mujeres, y este reconocimiento que hace el Estado de Chile de ser parte justamente de esta convención, es una obligación del Estado de darle protección a este grupo en todas sus manifestaciones, en definitiva, en lograr que la mujer pueda no solamente no ser víctima de violencia doméstica o violencia de género, sino que también el reconocimiento a que ella pueda, insisto, integrarse a la sociedad y lograr el pleno desarrollo de su libertad, de su independencia, de su libre pensamiento, de su integridad física y psíquica, del desarrollo de su personalidad, que es en definitiva, yo creo que lo que cada ser humano pretende. Bueno, y eso es lo que la legislación debe y los derechos internacionales deben proteger. Sí, hay conceptos que se van desarrollando en las sociedades. Uno es igualdad. Pero no es una igualdad con la ley igual para todos, sino que tiene que ver que ambos grupos, en este caso hombres y mujeres, ¿cierto?, tengan la misma oportunidad de llegar a tener una sociedad libre o vivir en tranquilidad, etcétera. O sea, obviamente la política pública no podría ser igual para hombre y para mujer, porque tienen cualidades y características diferentes. Si fuera así, claro, estaríamos en definitiva igual discriminando. En definitiva, lo que pretende, lo que establece la Constitución, la igualdad ante la ley, pero esa igualdad ante la ley debe ser también en reconocer las particularidades de cada grupo humano. Y eso justamente es lo que pretende los derechos, y en este caso la Convención de la Erradicación de la Violencia en contra de la Mujer. Ahora, esas manifestaciones pueden ser de distinta índole, ¿ya? Normalmente uno tiende a pensar de que, bueno, no solamente se puede producir a veces una discriminación, por ejemplo, en las remuneraciones. Claro. Es evidente, y es una cuestión pública y notoria, en definitiva, que muchas veces las mujeres son discriminadas en sus remuneraciones. Insisto, esa es una ventaja dentro del Poder Judicial, del aparato estatal, en definitiva, claro. Pero es reconocido que ese esfuerzo es una lucha que todavía queda por lograr. La discriminación que se hace respecto, por ejemplo, a la maternidad. Bueno, hay una serie de situaciones que las legislaciones han ido avanzando, pero que aún quedan pasos por dar. Entonces, en eso hay que fomentar y
y propender. Sí, esta convención interamericana tiene un nombre largo, pero quiero destacar dos conceptos que están en su nombre que podrían ser quizás no trascender, pero son de suma importancia. Dice sancionar, pero también dice prevenir. Entonces, quiero preguntarle cuál es el estado del arte en Chile, porque efectivamente hay nuevas leyes, el homicidio contra una mujer o la violencia contra la mujer tiene leyes especiales, pero Chile está apuntando al desafío de prevenir, por ejemplo, la violencia de género. Bueno, justamente la ley 20.060, la ley de violencia intrafamiliar, recoge gran parte de lo que son los objetivos de la Convención Belén do Pará. Primero, el objetivo de la ley. El objetivo de la ley es prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer. En contra de la familia, digamos, pero digamos específicamente también en contra de la mujer. Y de hecho, lo que pretende esta ley es obligación del Estado, ¿ya? Prevenir que se produzcan hechos de violencia. La ley específicamente habla incluso de políticas públicas de formación en el plano académico, en el colegio. Habla de tomar aquellas pautas que da la Convención de Erradicación de Violencia contra la Mujer, lo cita la propia Ley de Violencia Intrafamiliar. Y por lo tanto, la Ley de Violencia Intrafamiliar es un reconocimiento de que efectivamente el fenómeno existe, que hay que abordarlo y que no basta en ese sentido que el Poder Judicial, porque uno podría pensar que dentro, nosotros somos parte de un poder del Estado, y como parte del poder del Estado uno podría pensar, bueno, nuestra labor no es prevenir, nuestra labor está dentro de los objetivos, claro, sancionar. Y bueno, nos podríamos conformar con dejarlo ahí, en sancionar la violencia, que es en definitiva nuestro papel. Sí. Pero también uno podría pensar que los jueces estamos llamados a un poco más. Podríamos perfectamente preocuparnos de la prevención y perfectamente preocuparnos luego de la sanción, bueno, de ver qué hacemos, cómo hacemos para prevenir que esto no vuelva a ocurrir, cómo erradicamos aquel fenómeno. Entonces yo creo que a eso sí efectivamente no solamente el Estado como aparato estatal, sino que también el Poder Judicial puede y debe participar de este desafío que plantea la Convención y dentro de la Ley de Violencia Intrafamiliar que está recogida. Entonces yo creo que desde ese punto de vista el Poder Judicial sí puede actuar. Primero con estas cápsulas que tú nos has invitado a participar o que se ha invitado a participar por parte de la universidad y del Poder Judicial. Perfectamente esto sirve para los efectos de dar a conocer, bueno, existe una legislación, esa legislación es ley de la República y por lo tanto yo invito, digamos, a todas las personas y todas las mujeres que se interioricen de qué es lo que dice esta ley. A veces son conceptos técnicos, pero sí, es bastante sencillo de decir, mire, la ley lo que hace es proteger no solamente la violencia doméstica, sino que específicamente a la mujer. Entendido como el que no se puede permitir que la mujer sea víctima de violencia física, psíquica, moral, bajo ningún punto de vista. ¿Qué ocurre muchas veces con las mujeres? Porque, perdona, este fenómeno de la violencia no quiere decir que sea de un grupo, ni un grupo que uno podría pensar, de un grupo más bien, o que esté radicado en un grupo minoritario o que sea gente de más bajo ingreso. La violencia intrafamiliar traspasa todos los niveles sociales, porque hay tipos de violencia de golpes, amenazas, etcétera, pero también hay violencia económica, en el sentido de que una mujer puede ser perfectamente víctima de violencia psicológica cuando depende económicamente de otro. Entonces, hay distintas formas de poder enfrentar el tema de la violencia. Sí, creo que si podemos detallar uno a uno cuáles son los ejemplos prácticos, porque este programa busca instruir, busca entregar información, busca quizás acercar el sistema judicial y las leyes en un lenguaje mucho más sencillo como el que hemos utilizado dentro de esta entrevista. Me gustaría si podemos abarcar un poco qué se entiende por violencia psicológica, qué se entiende por violencia física, etcétera, y todas las enumeraciones que usted nos hizo recién. Mira, la ley establece qué se entiende por violencia, ¿ya? Yo, en realidad, quien mejor lo define es la propia ley. La Ley de Violencia Intrafamiliar establece qué se entiende por violencia y en su artículo 5 dice: violencia intrafamiliar será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad del cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él, o sea pariente, bueno, por consanguinidad, afinidad, qué sé yo, hasta cierto grado. En definitiva, luego ya hay otras definiciones, pero en definitiva llega hasta los hermanos y hasta los cuñados. Por cuanto uno tiene que determinar, bueno, ¿qué es lo que vamos a proteger? ¿Qué es lo que el legislador nos va a proteger? Eso se configura violencia intrafamiliar. Todo maltrato que afecte la vida psíquica, física de una persona. Y por lo tanto,
ese maltrato no solamente, insisto, puede ser actos de lesiones, actos de amenaza, que son los casos más graves, sí. Incluso la creación del nuevo, que es en el fondo el parricidio, pero que en el caso de la mujer se llama femicidio, pero que está establecido, que es el delito de parricidio, en definitiva, sino que también aquellos maltratos psicológicos. ¿Ya? Eso quería preguntarle, porque el físico es evidente, o sea, uno podría entenderlo, pero ¿qué es el psicológico? ¿El no saludar? El no incorporar a la mujer en decisiones, etcétera. Quiero, si podemos conversar un poco, dada su experiencia, de qué es lo que podríamos considerar como violencia psíquica. Mira, yo creo que en ese sentido es más difícil. Ahora, la propia ley establece y da ámbitos de competencia. Yo quería un poco, para graficar un poco, la ley de violencia intrafamiliar partió primero en los tribunales civiles, ¿ya? Esto es importante hacerla un poco porque el legislador entiende, bueno, los tribunales civiles son tribunales, evidentemente dentro del derecho privado, donde en realidad la discusión sea entre iguales, entre particulares, entre iguales. Cuando el legislador decide sacar la ley de violencia intrafamiliar de los tribunales civiles y la lleva a ámbitos de competencia de los tribunales de familia y los tribunales penales, ¿ya? Esa es importante porque entonces ahora se saca del ámbito entre los particulares y se lleva a estos otros dos ámbitos, a estas dos jurisdicciones, estas dos competencias, y entiende que la violencia psicológica queda en manos de los tribunales de familia, ¿ya? Y la violencia, cuando es constitutiva de delitos, va a los tribunales de penales, digamos, en este caso, lo que tú dices, lesiones, amenaza, femicidio, cuando son constitutivos de delito. Exacto. La violencia psicológica, evidentemente que es más difícil de probar, pero para eso la ley también establece todo lo que son aquellos medios de prueba que pueden permitir a un tribunal determinar si hay o no violencia psicológica. Un poco lo que tú dices, claro, uno podría graficar que una mujer puede ser más sensible que otra y entonces, en definitiva, a lo mejor a nosotros nos gustaría que nos trataran no sé, con más cariño, con más dulzura, pero yo creo que más allá de eso está el trato digno, el trato de respeto, de dignidad, el reconocer que es un sujeto de derecho, no es un objeto. Muchas veces lo que ocurre es que el hombre, yo no soy feminista, ni mucho, pero en definitiva lo que ocurre es que muchas veces, o a veces ocurre que el hombre siente que la mujer es de su posesión, que en definitiva es su mujer, y por lo tanto, en definitiva tiene una verdadera obediencia hacia a las instrucciones del marido. Y eso yo creo que es reconocer que es un sujeto de derecho, que merece respeto, que merece un trato digno, que merece ser tomada en cuenta en las opiniones de la familia, que merece ser validada dentro de las decisiones que se toman, validada como madre, como mujer, como sujeto de derecho, sí, en definitiva, como reconocerle en su trabajo. Si no trabaja fuera del hogar, bueno, reconocerle el trabajo doméstico, el trabajo que ella realiza en la formación de los hijos. Si el marido sale a trabajar tranquilo, bueno, tiene a una mujer que se preocupa del hogar, que se preocupa de los hijos, de la formación. Entonces, yo creo que hay discriminación muchas veces porque no se reconoce aquellas particularidades de cada mujer y muchas veces el trato que se le da puede ocasionar violencia psicológica, menoscabarla como mujer. Y que si bien se usa mucho ese término, pero es efectivo. Exacto. Yo me siento disminuida. Y esa disminución es lo que provoca una violencia psicológica. Sí. Quiero llevarla al terreno práctico. Si una persona se siente absolutamente vulnerada en sus derechos como mujer, ¿cómo denuncia? Si podemos dividir la violencia sí. psicológica en familia, ¿cierto? Ella tiene que ir con un abogado, no tiene que ir con un abogado, va directamente a una comisaría, al tribunal. ¿Cómo funciona el tema de la violencia psicológica para denunciar y para poder ver que un tribunal lo lleva a cabo? No, la violencia psicológica, bueno, uno puede hacer las denuncias ya sea en los tribunales o también en las comisarías. Y eso hace que muchas veces los carabineros manden las denuncias a los tribunales de familia o la mandan a los tribunales de garantía. Para eso también había un cambio de paradigma, desde ese punto de vista hay un cambio de paradigma en el trato, y yo creo que también los funcionarios policiales en nuestro país están siendo capacitados también en el tema de la violencia psicológica, porque ellos son en definitiva los que primero reciben los partedenuncias. La gente tiene mucha cercanía con sus funcionarios, digamos, sí. Entonces por lo tanto la comisaría es el primer contacto que tiene una mujer y por lo tanto concurren a la comisaría. Y en definitiva hay primero un primer censo que puede hacer el funcionario, de lo deriva al tribunal de familia o lo deriva a un tribunal de garantía.
luego los tribunales podrán revisar con una mayor experticia, pero en definitiva está ahí. También pueden concurrir a los mismos tribunales y si ellos no cuentan con abogados, bueno, son los tribunales los llamados a darles la protección de sus derechos a través de los abogados o las corporaciones de instancia judicial o los abogados del turno, así que mecanismos hay, ¿ya? Lo cierto es que también, a raíz de la pregunta que me hace respecto de este nuevo contacto o el contacto que tienen las mujeres o en general las víctimas de violencia intrafamiliar o ya sean menores o mujeres, es que justamente este contacto que han tenido y este cambio de mirada que también han tenido que tener los funcionarios policiales, yo creo que ha habido un cambio de mirada en el sentido de que hasta hace años atrás, o no sé cuántos, pero hace un par de años atrás, todavía uno no quería meterse en los problemas de la violencia. Como privado. Se consideraba por eso estaba en la jurisdicción civil. Por lo tanto, aquí era un problema entre privados y estaba en esa sede y por lo tanto muchas veces incluso más de alguna discriminación se dio en el sentido que bueno, por algo habrá sido, porque le habrán o que ella habrá provocado alguna situación o que lo provocó. Exactamente, que provocó en definitiva una reacción violenta por parte del esposo, etcétera. Bueno, esa mirada también ha ido cambiando. Cuando uno va a denunciar un delito a una comisaría por un delito de robo, a ningún funcionario se le ocurre preguntar, bueno, ¿y usted provocó que le robaran? Claro. ¿Me entiende? Entonces hay un cambio de mirada. Hoy en día nadie podría cuestionar una situación como esa. No son llamados a cuestionarlo, son llamados a tomar el parte de denuncia y remitirlo a los tribunales competentes. Si hay un error en el envío, bueno, eso serán los tribunales los que podrán determinar y enviarse digamos, por incompetencia, pero eso es un problema después. Pero el primer contacto que tiene la ciudadanía es con los funcionarios, con las comisarías, en que pueden perfectamente hacer estas denuncias y ellos remitirán. Por eso te digo, también hay un cambio de mirada porque los funcionarios son capacitados para los efectos de tomar estas denuncias y conducir a las víctimas hacia, en definitiva, que ellas puedan materializar estas denuncias. Sí, ¿qué herramientas tienen los tribunales de justicia, tanto en sede familia como en sede penal, incluso laboral, para contrarrestar esta violencia, para contrarrestar esta desigualdad? Se habla mucho, por lo menos en garantía de las medidas cautelares que tiene como beneficiar a la víctima. ¿Se nos podría explicar un poco de qué consisten? Bueno, en definitiva, la ley de violencia intrafamiliar da herramientas a los jueces. En definitiva, son muy similares, no hay que ser muy técnico, pero están las medidas cautelares que pueden tomar tanto los jueces de familia como los jueces de garantía. Y la ley establece, lo primero que los jueces visualizamos, familia o garantía, es una situación de riesgo, en el sentido de que uno advierte ante la denuncia, ante la víctima, si está en una situación de riesgo. Y eso permite entonces adoptar medidas, sacar al ofensor del hogar, prohibición de acercamiento a la víctima, tratamientos de control de impulso, tratamientos de alcohol, tratamientos de drogadicción, prohibición de portar ciertos elementos. Bueno, esas medidas las puede tomar el juez de garantía, las pueden tomar los jueces efectivamente de inmediato, ¿ya? Y esa en definitiva es la gracia de la ley de violencia intrafamiliar que permite a los jueces con la sola intervención del Ministerio Público, en el caso nosotros los jueces de garantía, evidentemente, con la sola llamada de un fiscal en que nos cuenta la situación en que nosotros podemos adoptar medidas. Y eso, bueno, los tribunales de familia también, ellos tienen herramientas para poder adoptar las primeras decisiones respecto si ellos advierten un peligro respecto de una víctima. Ahora sí hay un fenómeno que uno se encuentra muchas veces, porque yo creo que eso también es una cuestión que hay que digamos, dar a conocer, que es el fenómeno de la retractación. Nosotros nos enfrentamos muchas veces con que víctimas que denuncian hechos de violencia intrafamiliar, porque esto de la violencia intrafamiliar es un ciclo, ¿cierto? En que hay una etapa de agresión y luego viene una etapa de luna de miel. Exacto. Entonces viene el perdón, las promesas de nunca más, fue un hecho aislado. Bueno, esa situación efectivamente los jueces la vemos y vemos a víctimas que llegan después de que uno ha adoptado una medida cautelar de sacar al ofensor de la casa, prohibición de acercamiento. Lo que nos enfrentamos muchas veces es que, yo creo que son muchas veces que nos enfrentamos con aquellas retractaciones de las víctimas, en que él me prometió que nunca más, en que quiero que vuelva a la casa, yo no soy capaz de mantener el hogar, él me tiene que brindar las pensiones de alimento correspondientes. Bueno, esa situación
también nos vemos enfrentados a ella y por lo tanto yo creo que si se hiciera una estadística a nivel nacional, ese fenómeno se da con bastante particularidad, en definitiva, que las mujeres muchas veces se retractan. Sí, si yo la presenté a usted como secretaria de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, ¿cierto? Usted me dice, nosotros los jueces. Bueno, tengo que contar que bueno, Margarita también es jueza y por muchos años fue jueza de garantía en Santiago, específicamente en el primer juzgado de garantía de Santiago, en donde tuvieron experiencia de gestión jurisdiccional asociada a la violencia intrafamiliar. ¿Se nos puede contar, por favor, esa experiencia? Bueno, yo creo que esa experiencia se puede replicar a nivel nacional. ¿Ya? Yo creo que fue una experiencia bastante bonita que se asumió por los 5 jueces que formábamos parte del tribunal. Mi jurisdicción era la jurisdicción de Pudahuel, una jurisdicción que tiene, que abarcaba desde el aeropuerto hasta, toda la jurisdicción de Pudahuel y por lo tanto nos encontramos con un fenómeno de la violencia intrafamiliar que yo creo que también se da mucho en Punta Arenas, que es alto. O sea, en relación a otros delitos, nosotros nos vimos enfrentados con que el tema de la violencia intrafamiliar era más de lo que nosotros de repente habríamos dimensionado. Entonces, advertimos, por ejemplo, que justamente nos pasaba que decretábamos ciertas medidas y los imputados volvían a ser llevados al control de la detención, por ejemplo, porque habían vuelto a la casa. Tomábamos las audiencias, llegaba la víctima y nos dábamos cuenta que ella misma había permitido el ingreso del ofensor. Entonces, había gente incluso que estaba privada de libertad porque pasaban por el delito de desacato. Claro. Técnicamente, cuando uno decreta una medida respecto de una persona, si no la cumple, puede ser formalizada por un delito de desacato, que es el incumplimiento de una resolución judicial. ¿Ya? Entonces nos encontrábamos con que se habían decretado medidas respecto a una persona, pero la incumplía y llegaban por desacato. Y nosotros nos dábamos cuenta que era el fenómeno de la violencia que estaba detrás y que eran las mismas partes, siempre con los mismos problemas. Entonces decidimos que, además fuimos bastante rigurosos con los objetivos de la ley. Nosotros dijimos, nosotros estamos cumpliendo solo con la parte sancionatoria. Pero ¿qué hacemos para prevenir y sobre todo para erradicar? Y ahí surgió la posibilidad de hacer un proyecto piloto, que ya lleva muchos años, porque yo hace muchos años ya que fui juez de garantía, pero que ahí lo que nosotros hicimos fue, dentro del procedimiento penal, está la posibilidad de suspender condicionalmente a los imputados. Primerizos, en definitiva, de penas que pueden tener una menor entidad, y en aquellos casos en que nosotros consideramos, no casos duros, estoy hablando, por ejemplo, aquí hay delitos en Punta Arenas que han sido bastante de connotación pública, que son delitos horrorosos respecto de mujeres, de femicidios, y que la comunidad los conoce, ¿no? No es necesario, pero la comunidad sabe que en Punta Arenas y en otros lugares han ocurrido hechos muy graves de violencia intrafamiliar, y que no nos gusta a los jueces, a nadie en definitiva. Y desde ese punto de vista nosotros dijimos, hagamos algo, suscribamos un convenio de colaboración con distintas instituciones y hagamos una labor de seguimiento. Y nosotros determinamos que a todos aquellos imputados que eran fruto de suspensiones condicionales, en que lo íbamos a dejar sujetos a los plazos que establecía la ley para suspender condicionalmente a los imputados, íbamos a hacer una labor de seguimiento. Citábamos a las víctimas, citábamos a las víctimas y hacíamos un control periódico en que revisábamos en qué situación estaban, cómo ellos iban viendo su proceso, escuchábamos al ofensor, escuchábamos a la víctima, y esto de escuchar las partes sin la intervención de un fiscal o un defensor, sino que ellos directamente con el juez, nosotros reforzábamos las ideas de, en definitiva, no vulnerar las normas que se le estableció por el tribunal. Señora, si usted quiere que el ofensor vuelva al hogar, veamos en qué condiciones está, que vaya a tratamiento. Suscribimos convenios con distintas universidades y eso permitió que los agresores, muchas veces los programas de políticas públicas no están visualizados, como que el legislador o como que el Estado entiende que sancionándolos basta. Pero resulta que para la protección de las víctimas sí hay. El CERNAM en ese sentido tiene políticas públicas enfocadas desde ese punto de vista. Pero ¿quién se preocupa del agresor? Basta con sancionarlo, con aplicarles muchas veces una multa, que es una de las mayores sanciones que se dan en estos delitos, insisto, que son de menor entidad. Y no por eso menos graves. Pero, ¿qué se hacía con esto? Entonces nosotros con estos condenados, con estas personas que eran imputadas por un delito, nosotros hicimos esta labor de seguimiento. Y comenzamos ya desde el año 2007, entiendo que está el convenio vigente, y me tocó cuando yo fui juez presidente del tribunal y luego esto se siguió. Y ahí, hay magistrados que tienen un alto compromiso con este tema y determinamos de hacerles audiencias de seguimiento a nuestras causas de violencia intrafamiliar.
Eso hasta el día de hoy, bueno, las estadísticas están, bajó mucho los niveles de reincidencia, bajó mucho los niveles, los delitos de desacato. Los imputados lograron incluso, algunos habían algunos que, por ejemplo, años de matrimonio que nos pidieron que fueran al tratamiento de alcohol. Nos pedían que les pusiéramos pellet, que les pusiéramos porque ellos entendían que su problema era un problema de alcohol. Nosotros los jueces, bueno, yo soy secretaria, pero yo fui juez civil también, y una experiencia larga en el Poder Judicial. Entonces, desde el punto de vista de los jueces, digamos, desde la experiencia que yo he tenido, esa labor es muy enriquecedora, porque tú te das cuenta que en definitiva se puede hacer mucho más de lo que se hace no solo, digo yo, sancionar. Uno también puede prevenir y erradicar. Y en ese sentido, los imputados eran muy adherentes a los programas. Nosotros los mandábamos a tratamiento de control de impulso, tratamiento con universidades que teníamos suscrito convenio, y ellos llegaban con sus carnés y nos mostraban que estaban cumpliendo el tratamiento. Venía la víctima y nos contaba que efectivamente había un cambio de conducta. Entonces, ¿qué más gratificante para un juez sentir que efectivamente lo que uno se propuso, el objetivo, se está cumpliendo? No abre la puerta del rol social del juez y de la forma que puede liderar también cambios dentro de la sociedad, en este caso monitoreando, promoviendo el entendimiento de las personas para solucionar un conflicto que puede ser visto de otra forma del área penal solo con la sanción, ¿cierto? Queremos agradecer a la secretaria titular de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Isabel Margarita Zúñiga, por participar en este capítulo. Muchas gracias a ti por la invitación. Jueces y ciudadanos, lo que busca es lo que revivimos en esta media hora, que la ciudadanía pueda conocer más de sus derechos, más de sus deberes y conocer la labor que realiza el Poder Judicial en materias de derechos, en este caso los derechos de las mujeres. Nos reencontramos en un próximo capítulo.